Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, nuestro tercer capítulo de maquillaje y misterio. Necesito tomar aire porque el capítulo de hoy va a ser un capítulo un poco difícil. Si no lo saben, yo soy colombiana, así que hoy quiero contarles la historia del peor asesino serial, no solo de Colombia, sino también del mundo. De manera triste, es por todo sabido que en Colombia, a pesar de ser un país hermoso, de gente alegre, de gente trabajadora, desde tiempos inmemoriales, es un país que se desenvuelve en medio de la violencia. Esto ha marcado profundamente la vida de los colombianos. Violencia por parte de grupos afuera de la ley, como la guerrilla, los paramilitares, también a manos del narcotráfico, de los diferentes cárteles que han estado en el país, entre otras tantas. Pero en medio de todo esto hay un capítulo aún más negro en la historia de los colombianos. Un capítulo que ha sido violento, extremadamente doloroso y que este capítulo se ensañó contra los más vulnerables de la sociedad colombiana. El autor, Luis Alfredo Garavito Cubillos. El nombre de esta persona es sinónimo de miedo. Es una pesadilla recurrente en la memoria colectiva de los colombianos. Es un nombre que cada tantos años viene a colación, viene a recordarnos la cara más horrible del ser humano. Nos viene a demostrar y a recordar de lo cruel y vil que puede ser una persona. Hace poco salió a la luz una fotografía donde nos muestra su estado actual. Yo quiero enseñarles esta fotografía hasta el final para que vean la impresión que causó el hecho de ver su antes y su después. Y gracias a esta fotografía se removieron todas esas fibras sensibles, todas esas heridas aún abiertas que dejó su paso por varios de los departamentos de mi país. Colombia, su división política no es por estado, sino es por departamentos. Así que voy a tratar de ser muy mesurada con la descripción de lo que este hombre hizo, porque hay cosas que no deberían ser nombradas. No puedo decir tampoco los nombres de todos los niños que fueron sus víctimas, ni poner imágenes de sus caritas, porque fueron niños muy chiquitos, entre los 8 y los 16 años. Por respeto a ellos, por respeto a sus familias, a sus madres, a sus hermanos, no quiero como ponerlo aquí. No sé, quiero ser respetuosa con los detalles. Yo solo quiero contarles a ustedes, a los que quizás no saben mucho o los que tienen una idea pero no conocen muy al fondo qué fue lo que pasó, lo que sucedió, el por qué para Colombia esto es un tema sensible, es un tema que representa mucho dolor, pero también guardando un poco el respeto a estos angelitos. También a medida que vaya contando, para que sea un poco más fácil para mí narrar esta situación, pues voy a hacerme este maquillaje. Así que bueno, sin más preámbulos, acompáñenme a contarles un poco más de la historia del hombre que fue apodado La Bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos nace el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Para que me entiendan un poquito durante todo el video, en Colombia no se divide por estados, sino se divide por departamentos. Hay 32 departamentos con sus capitales. Él nace en Génova, que es un municipio perteneciente al departamento del Quindío.
pero estando muy pequeño, es el mayor de una familia disfuncional, pero estando pequeño se muda su familia al Valle del Cauca, que es donde él también inicia su vida criminal. Según su propio testimonio, vivió una infancia totalmente carente de afecto por parte de sus padres, de sus progenitores, y fue abusado también por personas cercanas a la familia. Fue el mayor de 7 hijos. Fue un niño que siempre fue como muy introvertido y en algunas ocasiones tenía arrebatos muy violentos. Por su apellido era un chico que era fuente de burlas. Su apellido Garavito, le decían Garabato en Colombia. Garabato se le dice a un dibujo mal hecho. Él cuenta que sufrió mucho bullying, muchas humillaciones, y a pesar de que él le pedía como ayuda a sus profesores, ellos no hicieron gran cosa, así que se sintió como muy desilusionado del sistema educativo, así que se retiró desde muy chico de estudiar. Él dejó la escuela desde que tenía como 10 añitos. Habla mucho de que su padre, el señor Manuel Antonio Garavito, era un hombre muy violento, que no solo golpeaba de manera brutal a su mamá, sino que también a él. Incluso él dice que de todos los hermanos, él era el único que defendía a su madre. Él también narra que fue víctima de abuso sexual por parte de su papá, pero esto no hay nada que lo pueda comprobar. Podemos ver lo que quizás él lo dice como para tratar de justificar sus acciones en el futuro, pero bueno, voy a tratar de narrarles las cosas como él las cuenta. Y recibió abuso no solo por parte de su papá, sino que también de parte de amigos muy allegados a la familia, entre esos un hombre que era propietario de una farmacia o droguería, como se dice en Colombia. El papá llevaba a Garavito a recibir como consulta médica a esta droguería muy seguido, pero en sí no recibía ninguna consulta médica, sino recibía abusos de verdad que sería un poquito difícil describirles a ustedes según lo que él narra, pero viendo esos abusos y conociendo más adelante lo que él le hace a otros niños, se encuentran una similitud. Él atribuye este tipo de experiencias a su sentimiento, a su inclinación homosexual, que solo hasta hace poco él aceptó que es homosexual, que no sentía suficiente atracción física por las mujeres. Él dice que los abusos que recibió por parte de estos amigos de su padre, él nunca quiso decir nada por temor a que su papá no le creyera. Él dice que esta sensación, esta necesidad de tocar a otros niños se despertó desde que él era muy joven y lo hizo con sus propios hermanos. Él, siendo también muy chiquito, él tocaba más que todos sus hermanitos menores varones, los desnudaba y los tocaba y dormía con ellos. Cuando tiene 15 años es cuando se registra su primera víctima, es la primera víctima conocida. Él dice que iba por la calle y acorrala a un niño pequeño para tocar sus genitales. Él dice que solo planeó tocarlos, no planeó violarlos o hacerle otra cosa que le causara daño a ese niño. Obviamente el niño, al enfrentarse a esto tan estresante y traumático, el niño grita llamando la atención de las personas que estaban cerca. En eso llaman a las autoridades, llegan, rescatan al niño y se lo llevan a él detenido. Pero al ser tan joven, al solo tener 15 años, es liberado, se lo entregan a sus padres y en casa, en vez de recibir reproches por la acción que él cometió, recibió reproches porque el papá le dijo que por qué no lo había hecho eso a una mujer, que por qué tenía que ser a un niño varón, y a raíz de esto a él lo echan de la casa. Emancipado a la fuerza, él desarrolla una vida totalmente errante, caminando de aquí a allá,
trabajando, teniendo como trabajos pequeños, cuando de repente él encuentra trabajo. Él tiene como una corta estabilidad. Trabaja, según sus propios relatos, trabaja en una panadería, tiene amigas, novias, aunque hay algunas dudas al respecto, pero él no entendía por qué no podía sentir atracción física o excitarse con una mujer. Él también cae en el alcohol y empieza a acudir a Alcohólicos Anónimos, pero a la vez él tiene una vida doble, porque va al trabajo, tiene una novia de apariencia y va a Alcohólicos Anónimos, pero en la tarde noche va a beber, se va al centro del pueblo que queda en Jamundí, otra localidad del Valle del Cauca, y allí contrata los favores sexuales de niños que se prostituían. En cierta época en mi país había demasiada desigualdad social, todavía existe, pero creo que en esta época era mucho más palpable. Niños que desde muy chiquitos tenían que salir de sus casas, y la única manera como ellos podían subsistir, además de tener trabajos chiquitos donde no se los reconocía por ser niños, no se les pagaba lo que debían, también pues a veces recurrían a tener que vender sus favores. Y de esto se aprovechaba este hombre, los secuestraba. A estos niños no los llegó a asesinar, incluso se sabe al final que él llegó a violar a 200 niños. Él hizo esto por más de un año, mientras tenía entre los 18 y los 20 años, solo haciendo esto, buscando favores sexuales, pero para él no era suficiente. Él sentía que necesitaba algo más. Estando en su trabajo, él se pelea con sus compañeros, y en medio de esta pelea pues a él lo despiden y pierde ese trabajo que le estuvo dando cierta seguridad. Y es cuando él asiste al organismo que presta pues salud en mi país, se llama Seguro Social. Entonces él acude al Seguro Social y él pide que por favor lo examine un psiquiatra, porque él está teniendo pensamientos de querer quitarse la vida. Así que lo empieza a ver un psiquiatra y empieza a recibir tratamiento, pero solo por depresión activa. Él totalmente ocultó sus pensamientos pedófilos y violentos al psiquiatra, así que pues el tratamiento en sí no pudo hacer mucho, porque él, a pesar de todo, él cuenta que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba mal visto, y él cuenta muchas veces que en algunas ocasiones, después de haber cometido sus actos aberrantes, sentía como remordimiento y arrepentimiento por lo que había causado. Él está en este lugar, lo hospitalizan por un tiempo y creen que él ha mejorado, así que lo dejan seguir recibiendo como tratamiento ambulatorio. Solo pues él tenía que seguir recibiendo sus terapias desde Alcohólicos Anónimos, y pues él ya podría salir a hacer su vida. Y es cuando él tiene otra ligera estabilidad. Encuentra trabajo en un supermercado y se hace de novio de una chica que se llamaba Claudia, que tenía 2 hijos, un chico de 14 años y una niña. Pero al parecer, y esto se resalta mucho en todo el caso, él nunca se sobrepasó con esos niños, parece que siempre los respetó, pero esta relación también era solo apariencias. Él cuenta que recibía muchas burlas porque nunca tuvo relaciones sexuales con Claudia, ya que él sufre disfunción selectiva, no puede tener una erección con una mujer, sino solamente podía tener erecciones con sus otros actos bastante cuestionables. Bueno, a él se le considera en este punto totalmente un sádico sexual, porque él, en su mente muy trastornada, relacionaba el dolor ajeno con el placer propio. Él sentía que debía infligir dolor, y entre más alta la intensidad de ese dolor, de ese daño que infligía, más aumentaba su satisfacción propia. Él cuenta que él más o menos calcula que llegó a abusar de un niño por mes. Esto lo hizo en la ciudad de Pereira,
que es la capital del departamento de Risaralda. Esto fue entre el año más o menos entre los años 1980 y 1992. Ya en el año 1992 todo escala y la intensidad de sus actos realmente sube. Tenía la facilidad de disfrazarse y de envolver a los niños solo con palabras. Los convencía de que lo acompañaran ofreciéndoles dinero o dulces. Hay que tener en cuenta que estos niños pertenecían a estratos muy bajos, eran niños en su mayoría pobres que trabajaban ya en las calles, así que si un extraño se acerca y les ofrece dinero, que es relativamente fácil porque la historia que la mayor parte de las veces contaba era que tenía terneros muy cerca y les ofrecía a los niños 1,000 pesos, que para la época era como $1 aproximadamente, para que lo ayudaran a llevar los animales de un sector a otro. Los niños pues accedían contentos con la idea de que poder llevar algo de dinero a sus casas que pudiera ayudar con los gastos. Y siempre los llevaba a lugares que eran de acceso difícil, boscosos, cañaduzales, charcas o quebradas, lugares donde no hubieran casas ni personas alrededor. Y aquí es cuando en el año de 1992, como les dije antes, él comete su primer homicidio en el municipio de Jamundí, también perteneciente al departamento del Cauca. Él estaba allí un día y de pronto él había estado tomando desde la mañana, estaba ya muy borracho, y de pronto él alcanza a divisar a un pequeño niño que se conoce, no sabemos si es un nombre ficticio o realmente se pudo identificar su nombre, Juan Carlos. Él dice que él de repente ve al niño y se le despierta en él realmente un instinto indescriptible, así que decide pagar la cuenta y seguir al niño. El niño va caminando por las calles sin darse cuenta del peligro que está corriendo, y de repente en algún momento el niño se detiene así y se sienta como en una banqueta, un andén. Entonces en este punto Garavito, este monstruo, decide entrar como a una tienda, una ferretería que había ahí, y decide comprar un cuchillo, cuerda y su licor favorito. Y justo antes de que el pequeño Juan Carlos se levantara para ir a buscar a su mamá, porque pues ya era casi la hora de regreso para él, se le acerca este monstruo y le habla sobre los terneritos que dice tener y le ofrece dinero si lo ayuda a moverlos. Así que el niño, muy contento, decide seguir a este hombre hasta que lo aleja totalmente de las casas y de las personas. Quiero tener un poco de respeto por esta pequeña víctima y no quiero narrarles tal cual lo que este monstruo le hizo a este pequeño angelito. Solo quiero que imaginen lo peor que le puede hacer un ser humano a un niño. Este hombre se lo hizo, y pues así se convierte en la primera víctima de la bestia. Él decide irse para Trujillo, que también está en el Valle del Cauca, donde vive una de sus hermanas. Aquí es un poquito llamativo el hecho de que es la única hermana con la que tenía relación. Y en este lugar, pero él decide antes, en el camino, parar en otra localidad que se llama Tuluá, que también está en el Valle del Cauca, como que en medio casi de los dos municipios. Y un día, mientras está nuevamente bebiendo, ve de nuevo a otro niño que le llama la atención. En este caso es un niño que se llama ve a John Alexander Peñaranda, que tristemente corre con el mismo final del niño Juan Carlos. Como si fuera difícil de creer, su maldad, su sevicia, sus actos crecieron, subieron un nivel más de crueldad. Yo sé que esto es increíble e imposible de creer, pero así pasó. En 1993 se vuelve mucho más sádico. Por su mismo relato, además de las evidencias encontradas en algunas escenas del crimen,
Se sabe que aparte de las cosas que les hacía como cortarlos, quemarlos, violarlos, amarrarlos, empezó a hacer algo más para infligirles más dolor, pero todo esto lo seguía haciendo mientras los niños estaban vivos. Les infligía una herida tan horrible, tan profunda en su abdomen, de manera que esta herida podía dañar hasta sus intestinos, mientras estos pequeñitos seguían con vida, y así los dejaba para que murieran desangrados. Entre los relatos se dice que él usaba mucho estos repuestos de cuchillas de afeitar, se las ponía entre sus dedos y los acariciaba como en la parte de la espalda y los glúteos, dejándoles cortes muy profundos, pero eran cortes que no ponían en peligro las vidas de los niños. Hasta que empezó a hacer el corte del abdomen, también empezó a cortar, a amputar sus pulgares. Pero esto lo hizo como por 8 o 9 veces hasta que decidió parar por temor a que lo identificaran más fácil. Él camina, él llega a varios departamentos, entre esos llega a la capital de Colombia, Bogotá. Vivía en un barrio muy al sur, un barrio muy humilde, y allí también en alguna localidad como la localidad de Soacha también dejó alguna de sus víctimas. Él durante todos estos años él deja un rastro de cuerpos por donde se movía. No había ciudad a la que él no llegara que dejara siempre más de un cadáver, que luego fueron encontrados en fosas comunes. A finales de 1993 él deja Bogotá y se muda y bueno, va de regreso a Tuluá. Él también hacía mucho de esto de andar de un lado a otro para poder despistar a la policía, porque pues ya habían algunos reportes de niños desaparecidos, pero no se había hecho no se habían relacionado los casos de una ciudad a otra, ya que como les dije al principio, en la época se vivían muchas cosas, muchos actos de violencia, y había niños que eran raptados por grupos militares como la guerrilla, porque eran niños que se los llevaban muy chiquitos para entrenarlos y hacerlos servir a la misma guerrilla. Entonces se tenía la creencia de que estos niños desaparecidos podrían estar con estos grupos militares hasta el momento que empezaron a aparecer los cadáveres. Fue cuando las autoridades voltearon a mirar, a darse cuenta que había alguien que les estaba haciendo daño. En un momento se creyó que podía ser más de una persona y no se relacionaron los casos. Es por eso que esta persona pudo actuar por varios años con total impunidad. Al llegar a Tuluá, él andaba cerca a la terminal de transportes cuando de pronto divisa a un niño de unos 12 años. Este niño se había quedado dormido en el bus y por eso no se había bajado en la parada que le correspondía. Cuando el niño despierta en la terminal, pues está en un lugar desconocido para él, está totalmente asustado, y entonces es cuando este hombre aprovecha, compra la botella de su licor favorito, se le acerca al niño y le ofrece llevarlo a donde tenía que ir. Así que el niño, lleno de confianza y de esperanza, sigue a este hombre. Aquí sucede algo un poco curioso. Resulta que él se lleva al niño a unos matorrales también alejados un poco de la ciudad, y cuando ya tiene al niño amarrado y desnudo, siente un olor a putrefacción, un olor que él reconocía, y él no podía seguir con lo que estaba haciendo hasta no descubrir qué es lo que estaba pasando. Así que él se pone a buscar entre los matorrales y encuentra algo que se le hizo familiar. Resulta que sin darse cuenta llevó a este niño a la misma escena donde había llevado a otras varias de sus víctimas y los había dejado allí. Él en ese punto como que eso choquea un poco porque se da cuenta de lo borracho que está, porque eso era algo que él no hacía. Entonces este niño aprovecha y le pide que lo suelte y se sienta a beber con él. El niño ya estaba un poco tomado. En algún momento de descuido, de garabito, el niño toma el cuchillo
y ataca a Garavito cortándole su pulgar. Incluso él pierde movilidad en ese pulgar porque le corta tendones, pero esto no fue suficiente para este pequeño, porque él dice que fue ahí cuando él decidió matarlo, aunque se sabe pues por la manera como él actuaba que el niño simplemente apresuró su final. O sea, el niño igual lo iba a matar, solo que en este caso lo mató por el ataque y no lo mató pues por satisfacerse. Sería un poco difícil narrar todos los 197 asesinatos por los que él fue condenado, aunque se tiene la creencia de que fueron más de 300, porque son muchos casos, son muchos nombres. Hay niños que nunca fueron reconocidos, hay niños que no han sido identificados, cuerpos que no han sido identificados, otros que no han sido encontrados, y como son chiquitos, son niños, por respeto a ellos, a sus padres, a sus familias, que son los que tienen que vivir con la pérdida, pues aunque investigué un poco, traté de no ahondar mucho en el tema. Así que les he ido narrando como el primero, como los más llamativos, los casos que tuvieron alguna característica sobre los demás. Y bueno, en este caso también está uno de un niño llamado el niño de los tintos. Este niño se llamaba Jaime Andrés, era un niño de 13 años, un niño que estudiaba en las tardes en el municipio de Quimbaya, y él ayudaba a su mamá vendiendo tinto. Tinto es café, es el café, solo café, o sea, no tiene leche, no tiene crema, así le llaman en Colombia, al café le llaman tinto. Este café era preparado por su madre y el niño se dedicaba a venderlo como en el sector del centro del municipio de Quimbaya, así que era un niño que tenía un ángel, tenía un carisma, y ya le tenían mucho cariño los que eran los taxistas, las personas que como que visitaban mucho este sector, vendedores ambulantes, taxistas, personas que iban como a los bares, y era así llamado cariñosamente el niño de los tintos. Este día Garavito estuvo en un bar del centro de Quimbaya y tiene una pelea con otro de los clientes, así que a él lo expulsan del bar, y del otro lado de la calle estaba el niño de los tintos presenciando la escena. El niño reconoce al hombre porque este monstruo ya había estado en su escuela el año anterior vendiendo ambientadores, incluso le llamaban el doctor de los ambientadores, y el monstruo también vio al niño y también lo reconoció de que ya lo había visto en la escuela. El monstruo estaba muy ebrio, así que se fue a su hotel. Esto fue como en la tarde, pero él dice que los pensamientos no lo dejaron, y como a eso de las 9 de la noche él se arma de lo que habitualmente llevaba siempre con él, un cuchillo, una cuerda y su botella de licor, y sale a buscar al niño que lastimosamente seguía trabajando a esa hora. Se le acerca al niño, le ofrece dinero por la misma historia. El niño, como ya lo conocía, sintió confianza y dejó su termo y lo siguió. Él cuenta que este caso lo marcó un poco, aunque no lo detuvo, porque él lo lleva como a un cañaduzal donde hace ya su muy macabra rutina, y al finalizar se da cuenta que hay una cruz cerca, y cuando va saliendo él escucha que le dice, a una voz le dice: no vales nada, no eres nadie. Así que él dice que, lleno de arrepentimiento, de mucho cargo de conciencia, él se lanza al suelo y empieza a llorar y a pedir perdón, y decide enterrar el cuchillo. Él dice que aquí él decidió parar. Al parecer este episodio a él le da como la fuerza para detenerse y dejar de hacer lo que estaba haciendo, pero esa fuerza no le duró mucho. A esto le llamaron periodo de enfriamiento, porque él decidió dejar de violar, de asesinar, de beber y dedicarse a su trabajo, pero pues como les dije, no duró mucho. De repente su sed de sangre regresó. Volvió a su macabra y muy oscura rutina de emborracharse, violar, torturar y asesinar a niños.
pero en muchas ocasiones se determinó por algunos médicos forenses que algunos niños fueron decapitados mientras seguían con vida. El caso por el que a él más duro se le condenó fue el caso de un niño, creo que fue en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, que le hizo todas estas cosas aberrantes, y fue el niño que decapitó, y la manera como lo enterró. La persona que le hizo la necropsia, si lo quieren, lo pueden encontrar en YouTube, una entrevista, dice que la llevó a las lágrimas el caso, poder ver lo que este monstruo le había hecho a este pequeño angelito. Ya el 22 de abril de 1999, después de haber dejado un rastro de unos 200 niños violados y más de 100 niños violados y asesinados, él está en la ciudad de Villavicencio, mi ciudad, en el departamento del Meta. Allí ya se habían encontrado antes algunas fosas y ya había un grupo de investigadores detrás de esta persona, pero resulta que este hombre ve a lo lejos a un niño que se llama Joniván Sabogal, que era un niño de muy bajos recursos que vendía lotería para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Y pues siguiendo su repertorio, su rutina, se le acerca, le ofrece dinero porque lo acompañe a buscar unos animales, y se arma de cuchillo, cuerda y licor y lo lleva a unos matorrales a la salida de la ciudad. El niño sí había puesto resistencia a lo que le estaba sucediendo, pero no, como que lo estaba haciendo de manera muy no tan fuerte. Tal vez el niño estaba guardando fuerzas, porque de un momento a otro, cuando ya estaba amarrado de manos y de pies y estaba desnudo, el niño empieza a gritar con todas sus fuerzas, con la esperanza de que alguien acuda a su llamado. Y gracias a Dios, un indigente, que en algunos casos dicen que lo califican como drogadicto, indigente o homeless, chatarrero, bueno, en este caso para mí es un ángel, independientemente de lo que él haga con su vida o lo que haya hecho con su vida antes. Esta persona se encontraba muy cerca fumando marihuana cuando escucha los gritos. Es un ángel porque él, al escuchar los gritos de este niño, él decide acercarse y ver qué está pasando. Y es cuando él ve a este hombre tratando de lastimar al niño, y lo que a él le dio fue, lo que se le ocurrió a él fue agarrar piedras y empezar a lanzarle piedras y empezar a insultar al monstruo. Empezó a decirle pues muchas groserías, muchos improperios, y es cuando el niño se da cuenta que alguien llegó a ayudarlo y decide correr a su lado. Y estando juntos siguen tirándole piedras a este hombre. Este hombre se enfurece, agarra su cuchillo y empieza a perseguirlos, así que ellos corren. Están en un sector pues abandonado. Ellos corren y llegan como a una finca, donde ya empezaba a haber como más población, más personas, así que Garavito desiste de perseguirlos y se retira. Y cuando esto sucede, pues entonces el ángel, este hombre que socorrió al niño, llama a la policía, llama a la estación de policía más cercana, que es del barrio La Esperanza, en la ciudad de Villavicencio. Al llegar la patrulla y escuchar lo que está pasando, como que además de esto se unen los taxistas, y los taxistas arman toda una red de caza. Resulta que hay una niña que vio cuando Garavito perseguía al niño y al indigente, y lo vio armado, y entonces cuando la niña va a la policía, la niña se acerca y le dice: sí, yo lo vi, el hombre es así, así. Entonces en un taxi llevan al niño que es víctima y a los papás. En otro taxi va la niña, y en la patrulla van dos policías. Eran dos policías, uno de apellido Babativa y otro de apellido Tinjaca. Resulta que fueron los mismos taxistas los que alcanzaron a divisar a lo lejos a un hombre saliendo entre los matorrales, y le comunican a la policía. La policía inmediatamente llega al lugar, y el policía de apellido Babativa se le acerca al hombre para preguntarle qué estaba haciendo a esa hora en esa parte.
Este hombre se da cuenta de que algo está pasando porque hay muchos taxis. No esperaba que algo así sucediera y más nervioso se pone cuando ve al patrullero acercarse. Entonces el policía le pregunta qué está haciendo. El hombre le dice que él viene de Acacías, que es un municipio muy cerca a la ciudad de Villavicencio, y simplemente le señala y le dice: voy para allá. Entonces el policía le dice: usted no me está diciendo la verdad, porque la salida a Acacías está del otro lado de la ciudad. Así que en este punto, viendo que los niños lo identificaron, aunque él trata de que el hombre no los vea por miedo a que de pronto el hombre fuera liberado más adelante y quisiera buscar venganza. Entonces, en eso él ve, su compañero ve cómo se va acercando su compañero a Peyote Jacá, y el hombre, cuando se le acerca, el otro patrullero se le acerca, le da un fuerte puñetazo a Garavito que casi lo tumba. En este caso, a él se lo tuvieron que llevar porque todos los taxistas estaban con sed de venganza, pero en este punto no sabían al monstruo que habían capturado. En Colombia, para identificarnos, usamos un documento que se llama cédula de ciudadanía. Cuando a él lo llevan a la estación, a él le piden su cédula, él dice que la perdió. Le preguntan si tiene algún otro documento que pueda ayudar a su identificación. Él dice que simplemente no tiene más documentos y se identifica con el nombre de Bonifacio Morera Liscano. Claramente un nombre falso. ¿Por qué fue tan difícil identificarlo? ¿Por qué fue tan difícil dar con él? Él usaba muchos disfraces, incluso él era estafador y en una ocasión se hizo pasar por un sacerdote. Así no solamente tenía acceso más fácil a los niños, sino que también a dinero. También se disfrazaba de indigente, vendedor ambulante, de sacerdote, de músico, de muchas cosas. Él podía claramente con mucha facilidad, él podría cambiar su apariencia, lo mismo dejándose crecer la barba o dejándose crecer el cabello, cortarlo, usando anteojos. Tenía muchas maneras de esconderse. A este hombre lo vinculan no tan inmediato, como a los 3 meses de él estar preso, porque la justicia en Colombia es muy tardada. Pueden identificarlo como a Luis Alfredo Garavito y relacionarlo con esta fosa donde habían encontrado los niños anteriormente ahí en Villavicencio. No solo en Villavicencio fueron encontradas estas fosas con osamentas, fueron encontradas por todo el país. Pero hasta ese momento no se había identificado que eran del mismo autor. Cuando un grupo de investigación conformado por 2 fiscales, investigadores de SIJIN, del CTI y con la ayuda de medicina legal, ellos fueron los que empezaron como a relacionar los casos y a darse cuenta que no eran 2 autores o más, sino que era un solo autor, y que este autor lo tenían preso en la ciudad de Villavicencio. Así que un jueves del mes de noviembre del 99, después de haber estado toda la noche interrogando a esta persona, a eso de las 5 de la mañana, este hombre por fin empieza a confesar sus delitos. A él, cuando lo capturan y lo identifican, llegan a la vivienda que él compartía con su novia, y entre las cosas que encuentran, aparte de premios, de recuerdos, que se sabe que muchos de estos criminales guardan esos recuerdos como ropa interior, recortes de periódicos, encuentran una agenda, la agenda del mal. En esta agenda estaban las fechas, nombres de las ciudades y unos palitos. Cuando a él lo confrontan con esta agenda, él sigue negando. O sea, a él le dicen, tú estuviste en tal ciudad tal día. Él sigue negando hasta que uno de los investigadores
como que ya cansado, le narra su modus operandi según la investigación que ya se había llevado anteriormente. Él había hecho un estudio detallado y se lo pone al frente y le dice: así es como tú actuabas, tú bebías este tipo de licor, tú llegabas de esta forma, los abordabas de esta forma, y cuando él ve narrado por otra persona su actuar, él como que se quiebra. Y en este punto él se detiene, deja de hablar por aproximadamente 12 horas. Una vez transcurrida esas 12 horas, él pide su agenda y pide un mapa, y después de examinar la agenda y el mapa, con total frialdad señala y dice: ahí enterré los cuerpos. Y de ahí en adelante, sin temblarle siquiera la voz, con una frialdad abrumadora que realmente consternó a quienes lo oían, narra con lujo de detalles sus delitos. Él, en medio de esto, él cuenta que cometió ritos satánicos con los cuerpos de los niños, que usó la tabla Ouija, que le vendió el alma a Satanás, aunque en algunas otras entrevistas dijo que no lo dejó, que dejó de hacerlo porque vio que no pasó nada, que esto eran puras supercherías. Pero pues de alguna manera estaba buscando otro culpable, en este caso haber sido influido por Satanás. También se descubrió que los palitos que ponía al lado de las fechas eran el número de cuerpos. Cada palito representaba un niño y habían filas de nombres donde habían 4, 5 palitos. Con todo esto, los psiquiatras forenses elaboran un perfil psicológico donde se dice: es un hombre muy peligroso que finge sus emociones, no las siente, no siente ningún nivel de empatía, se excita con el riesgo y le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. La excusa de que era cuando estaba borracho que cometía sus aberrantes crímenes no tuvo cabida para los expertos como una explicación, ya que se sabe, en la manera como narró los hechos, que estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Por el tiempo que él había estado en esta clínica, como había sido diagnosticado como depresivo, a él se le tuvo en una celda de máxima seguridad en la ciudad de Villavicencio antes de que llegara el juicio. Y esto también porque no podían tenerlo cerca de la demás población de reos, porque obviamente su vida corría peligro. Pero ustedes se preguntarán cómo hicieron los investigadores para identificarlo por un lado, o encontrar, por ejemplo, dónde vivía su novia. Bueno, resulta que él dejaba muchas pistas, era bastante descuidado, no se sabía si era porque quizás había tenido que huir en el momento, porque quizás se sentía que lo iban a atrapar, pero bueno, en una de las escenas del crimen encontraron varias pistas que después fueron fundamentales. Entre esas encontraron, por ejemplo, unos zapatos con los que se pudo determinar que él cojeaba de un pie gracias al desgaste que uno de los zapatos presentaba. También se pudo determinar exactamente qué afectación ocular sufría por unos lentes, y además por la posición de las patas de los lentes se pudo determinar que su cabeza tenía una forma particular y su oreja era un poco más arriba que la otra. También entre las cosas se encontró dinero. Con el dinero saben que el dinero se puede rastrear, y en muchas ocasiones se tiene control de dónde es emitido o de dónde es entregado cierto dinero por el número que tiene identificación, y es pocas las veces que el dinero emigra, como que sale de un mismo sector, porque el dinero, la economía es circular. Pero con el dinero se pudo descubrir que era una persona errante, porque el dinero era de muchas partes, había dinero de muchas partes del Quindío, del Valle del Cauca, de Boyacá, de la misma capital. En la escena que se presentó en Tunja, en Boyacá, encuentran un papelito con una dirección que a mí me parece realmente
llamativo esto, o sea, no tiene sentido, porque era la dirección de su novia. Era un crimen que sucedió un año, año y medio antes de que a él lo apresaran. En esta dirección es donde él encuentran su agenda y la información, una bolsa que le entrega la novia o la pareja de casa, porque no tuvieron nunca una relación sexual. Y en esta bolsa habían muchos recuerdos de las aberraciones, como les comenté antes. El juicio finaliza por fin en diciembre del 2001 y un tribunal lo condena a 1853 días. Aquí, antes de continuar, tengo que explicarles una cosa. La ley en Colombia tiene un máximo de pena, o sea, solo pueden imponer por pena un máximo de 60 años. Pero hay muchas acciones que favorecen a las personas que son condenadas. Si colaboran, si se declaran culpables, si trabajan o estudian durante el tiempo de condena, si tienen un buen comportamiento, si colaboran, digamos, con encontrar los cadáveres de sus víctimas, todo esto le resta a él tiempo de condena. Así que a él se le impuso solamente una condena de 40 años. En Colombia los delitos no se suman de manera aritmética, o sea, no se suman por cada delito una cantidad de años, como por ejemplo se hace aquí en los Estados Unidos. En Colombia se le impone a la persona condenada la pena, el delito que requiera la pena mínima más alta. En este caso a él se le condena por el delito más grave de toda la lista de delitos que él cometió. Y una vez él pase 3/4 partes de estos 40 años a los que se les fue impuesto, él podría solicitar la libertad condicional. En este caso, este año, el 2023, el IMPEC ya ha pasado una carta donde al juez de imposición de penas se le pide que revise el caso de Garavito, porque como toda persona tiene derecho a pagar la condena que se le impone y tener de pronto esta facilidad de poder terminar su condena fuera de la cárcel. Esto pudo también haber pasado hace unos años, pero los jueces no mostraron todas sus cartas y hay delitos que fueron comprobados después de la condena y son delitos que quedaron ahí, que en el caso se podría, digamos, juzgarle por estos nuevos delitos e imponer una nueva condena. Por eso hay la esperanza de que él nunca salga libre. Además de que también se comprobó que él cometió también estos delitos en Ecuador, nuestro país vecino, y en este caso Ecuador podría pedir que lo extraditen y él ser juzgado y cumplir una condena en Ecuador. A él se le han hecho muchas entrevistas y de verdad los invito a que las busquen en YouTube. Hay uno que le hizo Pirri, que es un periodista muy conocido en Colombia, entre otros periodistas muy buenos. Un periodista también español, uno que pertenece también a la Universidad de Alicante en España, y en estas entrevistas también se puede conocer un poco de la clase de persona que es Garavito. Cuando a él se le hace unas entrevistas hace como unos 7 años más o menos, un poquito más, él tiene una pequeña mancha en su ojo, una mancha que no llama mucho la atención, es una mancha. Unos meses después vuelven a hacer la entrevista y esta mancha se ha convertido en una herida. Llama la atención a mí, por ejemplo, y sé que como a mí, a muchas personas le llama un poco la atención esa herida. La tapaba un poquito su lente, pero se nota. Entonces esta herida resultó ser cáncer, y este cáncer, esta verruga cancerosa que a él le salió, le carcomió su ojo. Hoy en día
hace poco salió a la luz una imagen de su nueva apariencia y no es nada parecido al Garavito que pudimos ver hace varios años, un hombre que se veía regordete, muy bien de salud. Hoy en día es un hombre que ha perdido totalmente su ojo, lo tiene totalmente cerrado, está muy flaco, muy demacrado, porque a él se le ha diagnosticado leucemia. Ha sido llevado en varias ocasiones a un hospital para tratar este padecimiento, pero en este punto él ya se encuentra en fase terminal, así que es de pronto un poquito fuerte decirlo, pero se tiene la esperanza de que definitivamente este hombre nunca salga en libertad. También hay algunos rumores de que, por ejemplo, la única hermana que lo visitaba en la cárcel, ella fue asesinada. Él está en una de las cárceles de máxima seguridad en Colombia. Esta se encuentra en la ciudad de Valledupar. La cárcel de Tramacúa es la cárcel donde Garavito se encuentra. Resulta que obviamente por la magnitud de los delitos que este hombre cometió, es un hombre que tiene su vida totalmente en peligro. Se cuenta que han intentado por las paredes acceder a su celda, así que él está en un pasillo solitario. Las celdas a su alrededor están solas, él tiene una habitación para él sola, él goza de muchos beneficios. Por ejemplo, la comida la debe probar antes un guardia para evitar que de pronto lo quieran envenenar. Él puede usar el teléfono por 6 horas diarias, tiene su propia televisión. Esto no lo tiene ningún otro reo, y todo esto lo hacen para evitar que él quiera suicidarse. Él también se convirtió al cristianismo, fue bautizado y entre sus entrevistas ha dicho que le gustaría ser pastor de una iglesia y conformar una asociación que ayude a los niños vulnerables. Esto a mí me da escalofríos. Es una persona que los mismos entrevistadores lo han dicho. Cuando las cámaras están apagadas se muestra muy diferente a cuando las cámaras están encendidas, siempre con un Biblia en mano, hablando de Dios, del perdón que Dios le ha dado, de las cosas que Dios ha hecho en su vida, pero detrás de cámaras él ha sido capaz de hablar de que tiene admiradores. Ha nombrado 2 de esos admiradores, uno de ellos una mujer que vive en Carolina del Norte y otra persona que vive en España. No fue en específico de decirnos qué clase de admiradores eran, pero esto es algo que también nos causa muchos escalofríos. Pero cuando a él le preguntan lo mismo, ya con la cámara encendida, él con la cara como indignado dice: ¿cómo alguien podría admirar a alguien como yo? Es una persona que por sus entrevistas, y bueno, yo no soy nadie para decir que no creo, pero pues como colombiana, como persona que pudo ver este caso, se puede decir que vivirlo, porque todos los días escuchaban de cadáveres de niños encontrados, que siento que tengo un poco el derecho de decir que no le creo. No le creo, y que claramente, no porque yo lo diga, sino por múltiples estudios que se le han hecho, es una persona que jamás va a cambiar, empezando porque él nunca acepta lo que hizo. En las entrevistas él dice que cometió hechos punibles, él dice que cometió acciones, que tuvo comportamientos, incluso llegó al punto de negar que violó a estos niños porque él no podía tener una erección. Pero se sabe que la erección que no podía tener era con las mujeres, porque hay niños sobrevivientes de los niños que fueron violados, de estos 200 niños que fueron violados, que narran con detalles asquerosos y dolorosos de lo que este tipo les hizo. Es un tipo que nunca va a aceptar, es egocéntrico, es narcisista, se ha valido de cuanta cosa tiene a mano para justificarse: el abuso infantil que sufrió de niño, el pacto que hizo con el diablo, tantas y tantas cosas de las que se ha valido para tratar de salirse con la suya. Y es triste que la justicia en mi país sea tan blanda, sea tan irrisoria. Realmente, cuando todo esto sucedió,
la fiscalía, el Código Penal colombiano, todo lo que conlleva, todo lo que encierra, todas las organizaciones que deben trabajar por el pro de esto, quedaron realmente en vergüenza frente al mundo, porque Colombia era muy orgulloso de que su código penal era el más estricto de toda Sudamérica, pero esto de nada sirvió, porque esta persona pudo hacer mucho daño durante mucho tiempo sin ser detectado. Realmente la justicia, el gobierno y todos los organismos que deberían proteger a los niños les fallaron, y les fallaron no una vez, les fallaron varias veces, porque después de Garavito se supo de otros tantos criminales que actúan de manera muy parecida, que les iré narrando en otra ocasión. Yo espero de corazón que este hombre no salga libre. Yo espero que el día que este hombre muera, todas esas familias, todas esas mamitas que aún esperan a sus hijos tengan un poco de consuelo, que aunque sus hijos no aparecieron, porque este tipo ha mostrado supuestamente lugares donde los enterraron y nunca encontraron nada, yo espero de corazón, como mamá se los digo, y como niña de la época, que al menos la muerte y el sufrimiento que este hombre está viviendo ahorita a causa del cáncer les dé un poquito de consuelo de que el monstruo que tanto daño les hizo, porque no solo mató más de 200 niños, sino que acabó con más de 200 familias, no se salió con la suya. Y ya que él dice creer tanto en Dios, que luego, después de haber vivido la justicia en carne, ahora la viva en espíritu. Y bueno, amigos, este ha sido de verdad uno de los casos más difíciles. Solamente he hecho 3, este es el tercer capítulo, y decidí, como les dije al principio, hablar de esta persona porque pues salió a la luz esta imagen y dije, es hora, yo creo que puedo hacerlo. Fue una época de la vida, en la vida de los colombianos, muy triste, porque sentíamos cómo llegaban más y más malas noticias por todos lados. Es por eso que hoy nosotros los colombianos nos consideramos como personas berracas, como berracas es personas echadas para adelante, personas que no se rinden, que a pesar de todo lo que vivimos, toda la violencia vivida, todo esto, toda esta tristeza que se vivió en una época muy oscura de nuestras historias, salimos adelante con pros y con contras, pero así nos mantenemos. Yo espero que les haya gustado mi narración, porque el caso sé que es imposible que les guste. Si tienen alguna pregunta, por favor déjamelo en la cajita de comentarios. Me gustaría escuchar tu opinión a la pregunta: ¿ustedes creen que una persona así puede cambiar? ¿Ustedes creen que una persona así se puede regenerar? Y sobre todo la siguiente pregunta: ¿ustedes creen que esta persona, después de haber vivido 22 años de cárcel, tenga derecho a la libertad condicional? Me encantaría en serio conocer tu opinión. Déjamelo saber, de verdad que me encantaría. Y bueno, yo los dejo, se me hizo un poquito largo, espero que les haya gustado el maquillaje, un poquito diferente, también con oscuro, para mantener la temática de esta sección en el canal. Si les gustó, por favor, mi narración, regálame un dedito arriba, suscríbete al canal, compárteme, que esto es lo que me puede ayudar a seguir haciendo estos capítulos para ustedes. No se pierdan los demás videos en el canal, vienen más tutoriales, nuevas reseñas, se vienen algunas cosas también muy interesantes, yo espero que les guste. Y si tienen alguna solicitud especial de algún caso que les gustaría que yo investigue o narre, déjamelo saber también en la cajita de comentarios. Y yo te veo en un siguiente video. No se olviden que los quiero, les mando bendiciones y muchos besos. Bye.